Bienvenidos a este tercer encuentro de la Escuela de Discipulado y Misión en nuestro módulo de Cristología. En este proceso que llevamos de Cristología, lo que hemos hecho es hacer una contextualización histórica, cultural, política, religiosa del tiempo de Jesús, del Nuevo Testamento. Y hemos hecho en el primer encuentro como unos parámetros en los cuales tenemos que basarnos para hacer este estudio de Cristología, en la que decíamos que Jesús íbamos a abordarlo desde la experiencia bíblica, teológica y humana e histórica que se nos presenta. De esta manera no vamos a tener distinción alguna entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe, que es todo un proceso en el que avanza la cristología y que seguramente ustedes han escuchado muchísimo, y que yo pretendo resumirlo en dos situaciones. La primera es el Jesús histórico, es esto que nos da el dato extrabíblico o a partir del dato bíblico también, abordar la persona de Jesús desde lo humano, desde lo carnal. Y el Cristo de la fe es ese Cristo, esa experiencia de Jesús, esa reflexión cristológica que hicieron los primeros cristianos y que aborda la Iglesia a partir de la resurrección de Jesucristo. Entonces, en este caso, lo que estamos pretendiendo hacer es unir estas dos realidades para no tener ese problema de o estamos hablando del Jesús histórico o estamos hablando del Jesús de la fe, del Cristo de la fe. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer entonces ahora al abordar el tema es hacer una contextualización en pro de la historia de la salvación, para así tener ya todos los contextos y empezar a abordar la vida de Jesús. Hoy vamos a abordar entonces la persona de Jesús como el centro de la historia de la salvación, y cómo, siendo Él el centro de la historia de la salvación, esta realidad también tiene que ver con nosotros. Entonces les invito a que podamos entrar en esa dinámica, porque vamos a hacer un recorrido sobre algunos aspectos de la historia bíblica, pero no nos vamos a detener específicamente en cada una de las etapas, sino que quiero abordarlo en tres momentos que me parecen muy importantes. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, en esta contextualización que vamos a hacer ahora de Jesús en la historia de la salvación, pues vamos a hacer un recorrido por algunos momentos de la historia de la salvación, pero no voy a detenerme en ellos. Es decir, no es una clase de historia bíblica, ni tampoco es un encuentro para conocer la historia de la salvación y ver cómo Jesús se desarrolló en la historia de la salvación, porque lo que pretendo hacer es énfasis en algunos aspectos fundamentales de la cristología y en los que actualmente la reflexión teológica está haciendo trabajos. Esto, por ejemplo, va a ser la creación. Jesús estuvo presente en la creación. Bueno, eso es un tema que no solamente de la teología actual, sino que es desde los primeros años de la Iglesia. Los padres de la Iglesia reflexionaron sobre esto, pero también voy a hacer énfasis sobre algunos títulos cristológicos que se refieren a Jesús, pero que esto es una lectura pospascual. Es decir, esto es lo que quiero que tengamos en cuenta en primer momento. Estos títulos cristológicos, esta reflexión en la historia de la salvación que vamos a hacer ahora, se refiere a una lectura que ha hecho la Iglesia luego del acontecimiento de la resurrección del Señor. Esto para permitirnos que no manoseemos el texto buscando a Jesús en todo momento. Si bien Jesús es el centro de la Escritura y es el centro de la historia de la salvación, eso es lo que pretendemos hacer hoy, el contexto histórico, es decir, lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en el momento, es sagrado y es fundante en el momento de construir el texto bíblico. Lo que nosotros hacemos es leer por alegoría y por analogía lo que
el escritor bíblico ya intuía del Nuevo Testamento. Eso lo expresa muy bien la Constitución Dogmática de Verbum cuando dice que fue sabio, en el número 16 dice que fue sabio de Dios, que en el Antiguo Testamento estuviera latente el Nuevo Testamento y que en el Nuevo Testamento estuviera patente lo del Antiguo. Es decir, que hay una correspondencia entre lo uno y lo otro, pero no quiere decir que en todo momento ellos estuvieron pensando en Cristo, sino que el escritor bíblico escribió para la gente de su tiempo. Y eso es fundamental, porque si no, pues vamos a volvernos tal vez unos místicos o unos investigadores en los que vamos a tratar de buscar a Jesús en todo momento. Y entonces cualquier texto bíblico pues lo vamos a traducir también a la persona de Jesús, y eso está bien, pero en el momento en que vamos a vivir una experiencia académica de la cristología, pues tenemos que respetar estos momentos históricos y estos contextos en los que se desenvuelve la historia de la salvación. Por eso estos tres encuentros han sido encuentros en los que vamos a pretender hacer es con una contextualización para poder entrar de esta manera al proceso ya minucioso de ir estudiando cada uno de los momentos, de los misterios de la vida de Jesús. Siendo así, entonces lo primero es hacer énfasis en la centralidad de la persona de Jesús. Y esto lo vamos a hacer pensando en esa didáctica que siempre ha utilizado la Iglesia. El credo de los apóstoles, el símbolo de la fe, que es un trabajo teológico profundo de los primeros años, un trabajo enorme de concilios, de padres de la Iglesia, de herejías. Bueno, ya los que han visto seguramente la historia de la Iglesia antigua, pues se han dado cuenta de todo el trabajo que llevó a definir el símbolo de la fe y del credo. De esos 12 artículos que tiene el credo de los apóstoles, 6 hacen referencia a la persona de Jesús. Es decir, que el centro de la revelación cristiana, el centro de la fe cristiana es Jesucristo. Y esto es muy importante porque a veces hemos puesto a Jesús en segundo lugar. Aquí quiero pues hacer más bien una reflexión personal, pero me la permito hacer desde este punto. La Iglesia y toda comunidad religiosa, todo movimiento, toda espiritualidad tiene que tener la persona de Jesús en el centro. En ocasiones hay comunidades de vida laical, vida religiosa, movimientos que ponen su centro en otras personas, incluso en la Santísima Virgen María. El centro es María, el centro es mi fundador, el centro es mi espiritualidad. No, un verdadero cristiano tiene su centro, y toda comunidad y experiencia cristiana tiene que tener su centro en Jesús, porque Él es el centro de la revelación. Él fue el que nos reveló al Padre. Haciendo estos comentarios, pues entremos un poquito en materia. El catecismo, que hace esa lectura sistemática de la profesión de fe del credo de los apóstoles, presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, como el Salvador de la humanidad y como la fuente de gracia. Eso está en el numeral 423 del Catecismo de la Iglesia. Esto nos lo presenta así porque lo que está haciendo es resumir en un gran compendio todo lo que significa la persona de Jesús en la historia de la salvación. Es decir, que Jesús es el Verbo de Dios, es la palabra explicitada, la palabra encarnada. Jesús es el Salvador de la humanidad, es decir, es el Mesías que esperaron, pero además es la fuente de gracia y es lo que nosotros ahora vivimos como Iglesia. Vámonos ahora al Antiguo Testamento. Lo primero es que
que quiero hacer énfasis en este. Recuerden que dijimos que lo que íbamos a hacer era abordar en algunos momentos de la historia de la salvación, pero principalmente en estos que están siendo materia de reflexión cristológica en el tiempo actual. Vamos a irnos a la creación, porque en la creación encontramos que fue en Cristo y por Cristo que fueron creadas todas las cosas. Y esto es muy interesante porque el texto bíblico dice que Dios, al momento de crear, dijo. Y cuando dijo, expresó. Y por fe creemos que el Verbo eterno, San Juan nos dice eso, que la palabra de Dios se hizo carne. Y esa palabra es Jesucristo. Entonces cuando Dios expresa, cuando Dios dice, hágase, el texto bíblico dice, y Dios dijo, lo que está haciendo es mostrar la acción ya del Hijo. Esto nos indica que Jesús ya existía en la creación. No allí combatimos de una vez esa herejía arriana en la que se decía que Jesús era un superhombre. Pues sí, que había sido un hombre muy bueno, grandioso, ningún hombre como Jesús, pero que Jesús no era Dios. Esa es una herejía arriana que surgió más o menos en el siglo III o IV. Y que a eso responde el concilio de Nicea y de Constantinopla en parte. Porque esa respuesta a esa herejía nos va a decir que Jesús es Dios, verdadero Dios, creado desde el principio. Por eso en el credo largo, conocido como así, el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, eso parece un trabalenguas. En ese credo, en el credo de Nicea, se dice que fue engendrado y no creado, porque ya existía. Si fuese creado no sería Dios. Entonces, esa es la primera. Jesús existe desde la creación, antes de la creación, y eso implica su preexistencia, es decir, su divinidad. Lo segundo, todo fue creado por Él y para Él, y en Él. Y esto implica que toda la creación está diseñada en Cristo. ¿Cómo así diseñada en Cristo? Sí. Fue Cristo el modelo. Por eso la humanidad, la persona, el hombre, tiene esa experiencia de que tiene todo el códice, es decir, por utilizar un término, tiene todo en su estructura para que Dios se pudiera encarnar en él. Es decir, el hombre es tan perfecto, fue creado a imagen de Cristo, el hombre perfecto, que Dios fue capaz de encarnarse allí, es decir, el hombre está en capacidad de encarnarse, de recibir la encarnación. Por eso es que Jesús se puede encarnar. En otros términos, Jesucristo el Padre creó en Jesucristo todo para que las personas pudiéramos reconocer a Jesucristo como el enviado de Dios cuando se encarnara. Es decir, que ya cuando Dios creó, pensó en la encarnación. Y es decir, que podríamos decir que Dios necesariamente tenía que encarnarse. No, es la libertad de la persona divina de Dios que decidió hacer ese plan de salvación, de encarnarse. En conclusión, Cristo existe desde antes de la creación porque Él es Dios, y eso es lo que primero nos asegura. Segundo, todas las cosas fueron creadas por Cristo y en Cristo, para que de esta manera toda la humanidad pudiera ser partícipe de la historia de la salvación y pudiera reconocer a Jesucristo que iba a ser enviado. Por eso todo lo de Jesucristo nos habla de Dios y todo lo de Cristo nos habla de la persona, porque fuimos creados por Él y para Él. Jesús se pudo encarnar en cualquier hombre, es decir, el Verbo eterno de Dios, el Hijo, se puede encarnar en cualquier hombre o mujer en la historia de la salvación,
¿Por qué? Porque tenemos en nuestra constitución la posibilidad de encarnación, porque Dios nos creó en Cristo y por Cristo nos creó perfectos. Esto para decir entonces que en la actuación de la Trinidad ya se había pensado en la encarnación, en la actuación de la Trinidad ya esa actuación era una acción trinitaria en la que participaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque nos va a dar claridad frente a la preexistencia divina. Cristo es Hijo eterno de Dios y es eterno y es Dios porque ya existía antes de la creación. Por eso el credo va a decir que Cristo no fue creado, sino que fue engendrado, porque ya existía en el momento de la encarnación. Muy bien, entonces, como hemos dicho, en esta contextualización que vamos a hacer ahora de Jesús en la historia de la salvación, pues vamos a hacer un recorrido por algunos momentos de la historia de la salvación, pero no voy a detenerme en ellos, es decir, no es una clase de historia bíblica, ni tampoco es un encuentro para conocer la historia de la salvación y ver cómo Jesús se desarrolló en la historia de la salvación, porque lo que pretendo hacer es énfasis en algunos aspectos fundamentales de la cristología y en los que actualmente la reflexión teológica está haciendo trabajos. Esto, por ejemplo, va a ser la creación. Jesús estuvo presente en la creación. Bueno, eso es un tema que no solamente de la teología actual, sino que es desde los primeros años de la iglesia. Los primeros padres, los padres de la iglesia reflexionaron sobre esto, pero también voy a hacer énfasis sobre algunos títulos cristológicos que se refieren a Jesús, pero que esto es una lectura pospascual, es decir, esto es lo que quiero que tengamos en cuenta en primer momento. Estos títulos cristológicos, esta reflexión en la historia de la salvación que vamos a hacer ahora, se refiere a una lectura que ha hecho la Iglesia luego del acontecimiento de la resurrección del Señor. Esto para permitirnos que no manoseemos el texto buscando a Jesús en todo momento. Si bien Jesús es el centro de la Escritura y es el centro de la historia de la salvación, eso es lo que pretendemos hacer hoy, el contexto histórico, es decir, lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en el momento, es sagrado y es fundante en el momento de construir el texto bíblico. Lo que nosotros hacemos es leer por alegoría y por analogía lo que el escritor bíblico ya intuía en el Nuevo Testamento. Eso lo expresa muy bien la Constitución Dogmática de Dei Verbum cuando dice que fue sabio, en el número 16 dice que fue sabio de Dios que en el Antiguo Testamento estuviera latente el Nuevo Testamento y que en el Nuevo Testamento estuviera patente lo del Antiguo. Es decir, que hay una correspondencia entre lo uno y lo otro, pero no quiere decir que en todo momento ellos estuvieron pensando en Cristo, sino que el escritor bíblico escribió para la gente de su tiempo. Y eso es fundamental, porque si no, pues vamos a volvernos tal vez unos místicos o unos investigadores en los que vamos a tratar de buscar a Jesús en todo momento. Y entonces cualquier texto bíblico pues lo vamos a traducir también a la persona de Jesús, y eso está bien, pero en el momento en que vamos a vivir una experiencia académica de la cristología, pues tenemos que respetar estos momentos históricos y estos contextos en los que se desenvuelve la historia de la salvación. Por eso estos tres encuentros han sido encuentros en los que vamos a pretender hacer es con una contextualización para poder entrar de esta manera al proceso ya minucioso de ir estudiando cada uno de los momentos, de los misterios de la vida de Jesús. Siendo así, entonces lo primero es hacer énfasis en la centralidad de la persona de Jesús. Y esto lo vamos a hacer
pensando en esa didáctica que siempre ha utilizado la Iglesia. El credo de los apóstoles, el símbolo de la fe, que es un trabajo teológico profundo de los primeros años, un trabajo enorme de, de concilios, de padres de la Iglesia, de herejías. Bueno, ya los que han visto seguramente la historia de la Iglesia antigua, pues se han dado cuenta de todo el trabajo que llevó a definir el símbolo de la fe y del credo. De esos 12 artículos que tiene el credo de los apóstoles, 6 hacen referencia a la persona de Jesús. Es decir, que el centro de la revelación cristiana, el centro de la fe cristiana es Jesucristo. Y esto es muy importante porque a veces hemos puesto a Jesús en segundo lugar. Aquí quiero pues hacer más bien una reflexión personal, pero me la permito hacer desde este punto. La Iglesia y toda comunidad religiosa, todo movimiento, toda espiritualidad tiene que tener la persona de Jesús en el centro. En ocasiones hay comunidades de vida laical, vida religiosa, movimientos que ponen su centro en otras personas, incluso en la Santísima Virgen María. El centro es María, el centro es mi fundador, el centro es mi espiritualidad. No, un verdadero cristiano tiene su centro, y toda comunidad y experiencia cristiana tiene que tener su centro en Jesús, porque Él es el centro de la revelación. Él fue el que nos reveló al Padre. Haciendo estos comentarios, pues entremos un poquito en materia. El catecismo, que hace esa lectura sistemática de la profesión de fe del credo de los apóstoles, presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, como el Salvador de la humanidad y como la fuente de gracia. Eso está en el numeral 423 del Catecismo de la Iglesia. Esto nos lo presenta así porque lo que está haciendo es resumir en un gran compendio todo lo que significa la persona de Jesús en la historia de la salvación. Es decir, que Jesús es el Verbo de Dios, es la palabra explicitada, la palabra encarnada. Jesús es el Salvador de la humanidad, es decir, es el Mesías que esperaron, pero además es la fuente de gracia y es lo que nosotros ahora vivimos como iglesia. Vámonos ahora al Antiguo Testamento. Lo primero es que quiero hacer énfasis en recuerden que dijimos que lo que íbamos a hacer era abordar en algunos momentos de la historia de la salvación, pero principalmente en estos que están siendo materia de reflexión cristológica en el tiempo actual. Vamos a irnos a la creación, porque en la creación encontramos que fue en Cristo y por Cristo que fueron creadas todas las cosas. Y esto es muy interesante porque el texto bíblico dice que Dios, al momento de crear, dijo. Y cuando dijo, expresó. Y por fe creemos que el Verbo eterno, San Juan nos dice eso, que la palabra de Dios se hizo carne. Y esa palabra es Jesucristo. Entonces, cuando Dios expresa, cuando Dios dice, hágase, el texto bíblico dice, y Dios dijo, lo que está haciendo es mostrar la acción ya del Hijo. Esto nos indica que Jesús ya existía en la creación. No allí combatimos de una vez esa herejía arriana en la que se decía que Jesús era un superhombre. Pues sí, que había sido un hombre muy bueno, grandioso, ningún hombre como Jesús, pero que Jesús no era Dios. Esa es una herejía arriana que surgió más o menos en el siglo III o IV. Y que a eso responde el concilio de Nicea y de Constantinopla en parte. Porque esa respuesta a esa herejía
nos va a decir que Jesús es Dios, verdadero Dios, creado desde el principio. Por eso en el credo largo, conocido como así, el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, eso parece un trabalenguas. En ese credo, en el credo de Nicea, se dice que fue engendrado y no creado, porque ya existía. Si fuese creado no sería Dios. Entonces, esa es la primera. Jesús existe desde la creación, antes de la creación, y eso implica su preexistencia, es decir, su divinidad. Lo segundo, todo fue creado por Él y para Él y en Él. Y esto implica que toda la creación está diseñada en Cristo. ¿Cómo así diseñada en Cristo? Sí. Fue Cristo el modelo. Por eso la humanidad, la persona, el hombre, tiene esa experiencia de que tiene todo el códice, es decir, por utilizar un término, tiene todo en su estructura para que Dios se pudiera encarnar en él. Es decir, el hombre es tan perfecto, fue creado a imagen de Cristo, el hombre perfecto, que Dios fue capaz de encarnarse allí. Es decir, el hombre está en capacidad de encarnarse, de recibir la encarnación. Por eso es que Jesús se puede encarnar. En otros términos, Jesucristo el Padre creó en Jesucristo todo para que las personas pudiéramos reconocer a Jesucristo como el enviado de Dios cuando se encarnara. Es decir, que ya cuando Dios creó, pensó en la encarnación. Y es decir, que podríamos decir que Dios necesariamente tenía que encarnarse. No, es la libertad de la persona divina de Dios que decidió hacer ese plan de salvación, de encarnarse. En conclusión, Cristo existe desde antes de la creación porque Él es Dios, y eso es lo que primero nos asegura. Segundo, todas las cosas fueron creadas por Cristo y en Cristo, para que de esta manera toda la humanidad pudiera ser partícipe de la historia de la salvación y pudiera reconocer a Jesucristo que iba a ser enviado. Por eso todo lo de Jesucristo nos habla de Dios y todo lo de Cristo nos habla de la persona, porque fuimos creados por Él y para Él. Jesús se pudo encarnar en cualquier hombre, es decir, el Verbo eterno de Dios, el Hijo, se puede encarnar en cualquier hombre o mujer en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra constitución la posibilidad de encarnación, porque Dios nos creó en Cristo y por Cristo nos creó perfectos. Esto para decir entonces que en la actuación de la Trinidad ya se había pensado en la encarnación. En la actuación de la Trinidad ya esa actuación era una acción trinitaria en la que participaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque nos va a dar claridad frente a la preexistencia divina. Cristo es Hijo eterno de Dios y es eterno y es Dios porque ya existía antes de la creación. Por eso el credo va a decir que Cristo no fue creado, sino que fue engendrado, porque ya existía en el momento de la encarnación. Muy bien, hemos dicho entonces de que toda la actuación trinitaria es una actuación en el Hijo de Dios y Él ha estado presente en la historia. Por eso en la historia de la salvación, ya con una lectura pospascual, los apóstoles y los escritores bíblicos del Nuevo Testamento tradujeron los títulos que se le daban a Dios o a una persona importante del pueblo de Israel, los tradujeron para aplicárselos a Jesucristo. Y estos términos son, por ejemplo, el término que todos conocemos como el
en el pueblo de Israel de esperanza. Viendo que fracasó la, la monarquía, todos sabemos porque empezaron a administrar mal y a hacer alianzas políticas y militares que no convenían en contra de la voluntad de Dios y del profeta, el reino cae y el pueblo de Israel es deportado hacia otros pueblos. Frente a ese fracaso monárquico aparece la figura profética del Mesías, como quien va a ser el libertador del pueblo, libertador no solamente en cuanto a lo militar y lo político, sino también en cuanto a lo social y lo religioso. Es decir, este Mesías iba a poner, a instaurar ese nuevo reinado muy parecido al de los, reyes de la monarquía unida, especialmente David, pero con un orden nuevo. Y lo entendieron así profetas como Isaías, que van a pretender mostrar, incluso Jeremías y Ezequiel, la figura de un Mesías que va a ser libertador de su pueblo. Y en este contexto de esa profecía mesiánica es que nace Jesucristo. Es decir, en el siglo VI antes de Cristo existía muy arraigado, y aún en los judíos más radicales, la figura de un Mesías que va a venir y va a instaurar un nuevo orden en cuanto a lo político y lo religioso, y va a volver a consolidar la existencia del judaísmo tal como inició, como estaba escrito en los primeros años, los primeros siglos. Entonces, este título del Mesías era un título de corte político, pero también era la esperanza de un pueblo. Por eso, cuando Pedro hace su confesión de fe, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, lo que está diciendo es: tú eres al que esperábamos, tú eres la esperanza de este pueblo. Es decir, recoge también el sentimiento del pueblo de Israel. Entonces, por eso está bien atribuirle a Jesús ese título de Mesías, porque recoge esa nueva esperanza del pueblo de Israel, de un nuevo orden donde ya no haya opresión, como del libertador. Lamentablemente, la mentalidad de Jesús no correspondía, la mentalidad del proyecto de Jesús, el reino de Dios, no correspondía con la mentalidad política y religiosa de su tiempo. Y eso es lo que ha llevado a que no se reconozca a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías enviado. Porque si fuese en otro orden, si Jesús hubiese pensado en lo político y lo religioso y lo militar, pues seguramente pues sí habían optado por eso. Por eso en el capítulo 6 de San Juan, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, él ve que la gente lo sigue por hambre, y él dice: ustedes me siguen porque les di de comer, porque la gente quería proclamarlo rey, porque vieron en él esa figura del Mesías. También otro título cristológico es la alianza nueva. Jesús es la nueva alianza, y esa nueva alianza sellada con David, y es la alianza davídica. En el pueblo de Israel siempre quedó la añoranza de tener un reinado próspero como el de David, porque el orden militar de David, el orden político de David, el gran auge de conquista del pueblo de Israel se logró en tiempos del rey David. Pues por lo menos así nos lo presenta la historia bíblica. Y eso quedó clavado en el pueblo de Israel. Y muchos profetas de corte monárquico, es decir, que apoyaban todavía la monarquía, hicieron su labor y su trabajo profetizando la instauración de un nuevo linaje davídico. Y esto fue alimentando la fe del pueblo de Israel en esa creación de una nueva monarquía que fuera a servirles de manera de un nuevo orden que se pusiera contra los opresores.
Recuerden que el pueblo de Israel siempre fue oprimido por Egipto, por Babilonia, por Siria, por Roma, por Grecia. Es decir, es un pueblo que siempre ha vivido persecuciones y opresiones, la esclavitud. Por eso el evangelista Mateo eh, pone a Jesús en ese orden de la dinastía de David y lo hace por medio de José, su padre. Y él recorre toda la historia hasta David y luego hasta Abraham, para decir que Jesús es verdadero hombre judío, es el verdadero Mesías, en cuanto que en él se cumple la dinastía davídica prometida por los profetas. Por eso Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías prometido. Por eso es que él hace todo ese entramado en la genealogía del capítulo primero para poder enlazar a Jesús con este linaje davídico. Por eso el ciego al que Jesús va a curar le va a decir: tú eres el hijo de David, porque en el pueblo de Israel estaba instaurada esta idea. Ahora bien, viendo esta reflexión que se hace sobre la persona de Jesús en el Antiguo Testamento, sobre dos experiencias tres experiencias, la creación, la esperanza mesiánica y el linaje davídico, que son como ejes transversales del Antiguo Testamento, quiero entrar en Jesús como plenitud de los tiempos en segundo lugar. Y lo hago a partir del texto de Hebreos, capítulo 1, versos del 1 al 4. Me permito leerlo porque es central. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos, Dios ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien hizo todo el mundo, el cual, siendo el resplandor de su gloria e impronta de su ser, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Este texto de Hebreos nos presenta a Jesús entonces ya como el centro y la plenitud de los tiempos, el final de los tiempos. A veces nosotros tenemos la idea de que el final de los tiempos o que el final de los días es una cosa que va a suceder portentosamente al final. Y no, el final de los tiempos es ya. Estamos en él, porque ya se nos fue revelada la plenitud de la vida en Jesucristo. Él es la plenitud de la revelación y de los tiempos. Por eso el carácter definitivo de la revelación es Jesucristo. Jesús es el centro de la historia de la salvación, como ya lo vimos, pero también es el centro de la revelación, porque Él es el que nos revela a Dios Padre. Y todo fue dicho por Él, dice el Evangelio de San Juan. Es decir, todo lo que queremos saber de Dios y todo lo que necesitamos saber de Dios ya fue dicho por Jesús. Y bueno, pues ahí me perdonarán un poquito en estos tiempos en que todo el mundo tiene visiones, en el que todo el mundo recibe profecías. Pues bien, está bien, es decir, Dios se sigue revelando seguramente a hombres y mujeres de manera privada, pero no de manera total, no para toda la iglesia. Las revelaciones que recibe mucha gente son revelaciones para esa persona, para su contexto personal y familiar, no para toda la iglesia, porque ya todo fue dicho en Jesucristo. Jesucristo nos dice todo, nos dice la realidad de su ser. Todo lo de Jesucristo, ya lo dije al principio, nos habla de Dios. Todo lo que Jesús nos dijo es porque así es Dios íntimamente, la Trinidad. Es decir que si Jesús nos dijo que Dios era Padre, es porque así es en la Trinidad. Así fue desde el principio. Karl Rahner va a utilizar una cifra, pues más bien una frase
para resumir esto. A veces es muy complicado de entender, pero eso nos ayudará a explicitar esto de Jesús como plenitud de los tiempos. Él dice que la Trinidad económica, es decir, la Trinidad que se reveló por Jesucristo, lo que Jesús nos dijo que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la misma Trinidad inmanente, es decir, la Trinidad que existía desde el principio, la misma realidad, la misma Trinidad que existe siempre. Es decir, que lo que Jesús dijo, que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eso lo que realmente es la Trinidad. Es decir, es así como es la Trinidad de verdad. Porque Él es la Trinidad. ¿Cómo pretendemos nosotros decir quién es Dios y reflexionar sin escuchar la persona de Jesús? Si Jesús es Dios, ¿quién más para decirnos quién es Dios? Eso es como si usted le preguntara una historia a un testigo que vio eso por televisión, a un testigo que de verdad estuvo en la escena del crimen. Esto para decir que ¿quién más sino Jesús, que es Dios, puede hablarnos de Dios? Por eso Jesús siempre ha sido la palabra del Padre. Desde el principio de la creación, desde el principio de los tiempos, siempre Jesús fue verbo, fue palabra, fue expresión. Solo que en la plenitud de los tiempos la palabra se hizo persona, se hizo carne, se hizo como nosotros. Y por eso el carácter definitivo de la revelación, todo está dicho en Jesucristo, porque el conocer a Jesucristo es conocer el ser mismo de Dios. Es el Dios. Y por eso Él nos presenta inmediatamente al Padre. Él mismo lo dijo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces Jesús revela el ser total de Dios. Todo lo que podemos conocer de Dios ha sido revelado por Jesucristo, nos dice la Constitución Dogmática de Iberbun en el numeral 4. En conclusión, 3 conclusiones. La primera, Jesús es el centro de la revelación cristiana y sobre él gira toda la historia de la salvación. Segundo, la preexistencia de Jesucristo es signo de su divinidad. Cuando los discípulos entendieron eso, de que Jesús había estado desde el principio, dijeron que Jesucristo era Dios. Y por ende, el hombre está capacitado de recibir esa revelación divina, de recibir y aceptar a Jesucristo, de encarnarlo incluso, porque fuimos creados por Él y para Él. Tercero, Jesús es la plenitud de los tiempos y la plenitud de la revelación. Esto lo que se traduce es que en Jesús está dicho lo que es Dios en sí mismo. Él es la impronta de su ser. Él, como dice la carta a los Hebreos, Él es Dios mismo y por eso nos revela a Dios como es, como Padre. Vamos a hacer entonces una lectura complementaria para poder entender esto de Jesús como el centro de la historia de la salvación, Jesús como la revelación total de Dios como en su ser mismo, y lo vamos a hacer desde la Constitución Dogmática de Iberbun. No se asusten, no es larga, son 25 numerales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la lectura de la Constitución Dogmática de Iberbun y vamos a hacer un esquema. Ya puede ser numerando 1.1, 1.2 o un mapa mental que también nos sirva. La idea es que tengamos como una especie de resumen para que podamos entender esto. Es muy interesante porque esto nos va a aportar 2 cosas. La primera, el objetivo de nuestro curso, Jesucristo, de nuestro encuentro de hoy, Jesucristo como el centro de la revelación y de la historia de la salvación. Y segundo, Jesucristo, cómo es la historia de la salvación es progresiva, y vamos a aprender un poquito más de cómo se traduce esa progresividad de la escritura en la progresividad de cómo fue escrita e interpretada en ambos testamentos. Entonces es muy interesante que podamos hacerlo. Dios les bendiga. Nos seguimos encontrando. Hasta la próxima vez.